el tema del medio ambiente, Sí. el cafecito, Bueno, ¿no? ya hemos hablado con él el año pasado de esta iniciativa del municipio en la que él está a cargo, Sí. que tiene que ver con la acción por el cambio climático. Y Ajá. bueno, en función de eso, ahora hay un evento que es un evento virtual, un evento online, donde se va a hablar del tema. Juan Carlos organizó la semana pasada, Sí, ¿no? hace 2 semanas. Un Green Drinks, que es un evento donde se habla de este tipo de cosas, y Diego Distel era uno de los disertantes. Green Drinks es como una franquicia. Trago verde. Una excusa para juntarse a tomar algo. Trago verde, trago verde. Trago verde, así Traducción. es una movida que se hace en distintas partes del mundo y bueno, lo organizamos acá. Ajá. Y nos juntamos a tomar algo, comer algo y hablar de temas medioambientales y Pero cosas que están pasando. ¿qué tipo de trago? No, cerveza. No es que hay un trago particular. No hay pero- trago verde. No, Claro, hay un no, trago yo verde. pensé No. que toman menta. que No, toman- es una metáfora. Es una metáfora de juntarse a tomar y hablar de ambiente. Sí, mate guaraní. Bueno, vamos a saludar a Diego Distel, que es el coordinador del Programa Municipal de Acción Climática de la Subsecretaría de Ambiente del municipio de Comodoro Rivadavia. Diego, ¿cómo estás? Luis Luján, Alexis Togel, Juan Carlos Guasone, saludan desde aquí, desde los estudios de la 100.1. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo bien, sí, muchas gracias por invitarme a hablar de este evento. Ujú. Bueno, como decías vos, empezamos a trabajar ya en el 2020 con el apoyo también de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático Sí. y llegamos a un inventario de gases de efecto invernadero para la ciudad, donde observamos que casi la mitad de las emisiones tienen que ver con la industria. Ajá. Entonces, esta charla que se viene el martes a las 11, tiene que ver con eso, con ver de qué manera la industria puede contribuir, o las empresas privadas pueden contribuir a reducir las emisiones de la ciudad. Ajá. Es con empresas de Comodoro, de la zona. Sí, es una invitación para empresas de Comodoro y los que disertan son la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que ofrecen el sello Huella de Carbono Ajá. de la UFC. Y en estos 2 años que llevas ya en esta actividad novedosa que fue desde un principio instrumentada por el intendente Juan Pablo Luque, ¿qué evaluación estás haciendo antes de que nos metamos a hablar directamente de qué significa un café por el clima? Bien, en esto trabajamos básicamente en 2 ejes. Un eje que es de mitigación Sí. y otro que es de adaptación. Mitigación tiene que ver con todo lo que es reducir las emisiones para no afectar tanto el clima. Ujú. Y adaptación tiene que ver con adaptarse a los efectos, a los cambios climáticos que ya se van a producir porque es inevitable que algunos cambios se produzcan. Ujú. Así que trabajamos en esos 2 ejes, realizando el plan local de acción climática, donde no solo llegamos al inventario que te mencionaba, sino que también propusimos acciones también en estos 2 ejes. Bueno. ¿Y las empresas, cómo la ves en referencia a este tema, Diego? Buen día, primero. Buen día. Las empresas, yo creo que tienen que verlo como una oportunidad más que como una amenaza, ¿no? Una oportunidad de encontrar, por ejemplo, ahorros de energía. Muchos de los ahorros de emisiones tienen que ver con ahorros de energía y ahorros económicos. Quiere decir que no son necesariamente algo que lleve a un gasto extra. Otra es una oportunidad también para producir nuevos servicios o proporcionar, digamos, mostrar que están haciendo algo por el ambiente, digamos, como promocionarse de alguna vez y de alguna forma. Y otra es analizar el riesgo, ¿no?, al que están expuestos, porque si tienen una huella de carbono muy alta, quizás, supongamos que por algún cambio de tecnología o alguna regulación nueva, algún impuesto al carbono, ellos pueden tener de repente costos más altos. Ujú. Entonces, Por ahí
para explicarle o introducir un poco a la gente con respecto, si no escuchó nunca el tema de la huella de carbono, es una unidad de medición, básicamente, que trata de medir el impacto que tiene una actividad, la actividad ya sea humana o de una empresa, dentro del entorno. La huella de carbono básicamente lo que hace es hacer esa medición de cuál es el impacto real que tiene tu actividad dentro de un entorno que está. Entonces hay dos formas, como dice Diego, de reducirla, eliminarla básicamente y cambiarla por un proceso de transformación que no genere ese proceso de generación básicamente de dióxido de carbono, o compensarla como también se puede hacer, para que muchas veces la fórmula para compensar es plantando árboles para recuperar el dióxido de carbono producido en la actividad. ¿Estoy bien enfocado, Diego, explicándolo así? Correcto, sí, está muy bien. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Yo tenía un par de preguntas relacionadas justamente a esto. Una, mencionaste unos sellos de carbono o certificados de carbono, algo por el estilo en relación a las empresas. ¿Podés explicar qué es esto? Bien, la huella de carbono para calcularse sigue toda una metodología, ¿no? No es que, digamos, se puede hacer de cualquier manera. Entonces, esa metodología, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático ofrece este servicio de calcular la huella de carbono y te otorga un sello, un distintivo, un diploma que es el que te decía, sello huella de carbono RAM-CC. Y la otra pregunta era, al principio mencionaste que la mitad de las emisiones son por la industria, ¿no? Más o menos en Comodoro. Sí, de lo que tenemos de nuestro inventario, la mitad corresponde al rubro. Bien, y justamente quería llegar a eso, en cómo hace el municipio, o la ciudad que fue, o el que está, digamos, encarando esto, cuando tiene este dato, pero necesita que haya más movimiento, que haya más industrialización, que haya más generación de puestos de trabajo, más industrias, lo que haría que aumenten estas emisiones. ¿Cuál es, digamos, en qué posición se pone el que tiene que tomar la decisión respecto a esto? Si fomentar esas industrias y a la vez aumentar la huella de carbono, o qué alternativas tiene. Claro, sí, ese es el desafío, ¿no? De que el crecimiento sea un crecimiento verde, por así decirlo, bajo en emisiones. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, a la par que vas generando crecimiento económico, parte de esto se tiene que reinvertir en hacer que el consumo, que el crecimiento sea verde, en lo que es energías renovables, eficiencia energética. Y en cuanto a No, perdón, en cuanto a eso, me imagino que habrá algunas prácticas que las empresas, más allá de aumentar su producción, pueden implementar para que, aún produciendo más, no aumente tanto la huella de carbono o se reduzca, o compensándolo, como decía Juan Carlos, cuando no se puede reducir porque la actividad no lo permite. Claro, igual muchas veces las primeras reducciones son muy fáciles, son muy económicas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado ir a algún taller que tienen un quemador prendido solamente para calentarse las manos y está prendido 10 horas al día. O la pava la hornalla para la pava para tomar mate, calefaccionando con los portones abiertos o cosas así. Son ahorro de emisiones que no cuestan nada, incluso ahorran. ¿Sí? Producen un ahorro para la empresa. Claro. Tal cual. Diego, ¿hay casos de municipios que hayan generado alguna propuesta desde el consejo o demás para como acompañar a las empresas que hagan esta reducción de la huella, o todavía no hay casos de este tipo en donde el Estado acompañe la reducción de la huella de carbono? No sé, no te sabría decir en este momento, no he escuchado. Y Diego, algo también relacionado, pero por ahí más desde el punto de vista de la oportunidad, la ventana de oportunidades. Se sabe que, o por lo menos, digamos, en cuestión, digamos, en el tema, es sabido que hay como una ventana donde todavía hay posibilidades de revertir lo que hoy está sucediendo, que es el cambio climático, y si pasada esa ventana ya no se puede volver atrás, a lo sumo se puede reducir un poquito, pero ¿hay forma de evaluar o de saber en qué instancia estamos dentro de esa ventana? ¿Hasta cuánto podemos cambiar y hasta cuánto podemos solamente mitigar lo que va a pasar por el cambio climático? Sí, revertir no se va a revertir, sería detener. Lo que se habla son de límites en cuanto al aumento global de la temperatura, es un aumento promedio
de todos los lugares de la Tierra, tanto en el continente como en el mar, y el límite que se había puesto en un principio era de 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, y luego se llegó a la conclusión de que 2 grados todavía no era muy seguro para algunos ecosistemas o para algunas regiones, entonces se incluyó hacer los esfuerzos para que sea menor a 1,5 grados. Y esto estaba puesto para a fines de siglo, ¿no? Para el 2100. Pero vamos en camino a cruzar el umbral de 1,5 grados entre el 2030 y el 2040. Mucho antes. Mucho antes, claro. O sea que y después no sé cómo seguiríamos, depende, bueno, como lo que hagan las naciones, ¿no? Claro. Sí, y en relación a eso, la última de mi parte, por lo menos antes de que menciones de nuevo, digamos, lo de la charla y cómo se inscriben y demás las empresas, es, digamos, si no debería ser mucho más rápido la adopción de políticas y de prácticas que reduzcan la huella de carbono, teniendo en cuenta esto que acabas de comentar, porque en esta tendencia, en la línea en la que vamos, dentro de 10, 15 años ya estaremos superando el objetivo que es para fin del siglo. Hay, digamos, seguramente hay que hacer mucho más rápido, pero mi pregunta es si hay forma o si crees que con este tipo de políticas se puede llegar a aumentar o mejorar esto como para estirar en el tiempo ese cambio, ese aumento de temperatura. Claro, entra todo lo que hagan todos los gobiernos del mundo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer lo mejor posible para reducir nuestras emisiones. Y es, digamos, un tema muy complejo, digamos, porque seguramente has escuchado de las COP, donde se juntan los países a ver qué medidas tomar, quién tiene que reducir, cuánto tiene que reducir cada uno. Todos los países con distintos intereses, bueno, por ahí los países más en vías de desarrollo reclamando más a los países en vías ya desarrollados, más asistencia técnica, más financiamiento. Digamos, es un tema muy complejo a nivel global, ¿no? Porque no influye solo lo que hagamos nosotros, sino que lo que haga todo el mundo. Porque una molécula de dióxido de carbono que liberemos acá es lo mismo que si se liberara en otro... Sí. No importa dónde está ubicada. Bueno. Diego, bueno, esta cuestión, un café por el clima, ¿a qué hora, qué día se va a desarrollar? ¿De qué manera se puede participar? Va a ser online, va a ser por Zoom. Es el martes 15 a las 11 horas y el link de inscripción lo pueden encontrar en el Facebook de la Subsecretaría de Ambiente, y si no en la página también de la Subsecretaría de Ambiente creo que también lo pueden encontrar. ¿Qué duración va a tener? 1 hora y media más o menos. Ajá. ¿Y un café por el clima le mandan el catering a cada uno de los que se anotan? ¿Cómo funciona? No, bueno. Cada uno se lo sabe en su casa. Y bueno, yo hago una sugerencia, por ahí puede funcionar de esa manera. Lo hemos hecho nosotros, claro, le mandás un cafecito con las galletitas, qué sé yo, y todos mirando la computadora, participando y compartiendo el café. No es mala. Claro. Viene bien la aclaración, sí, este era un evento que se hacía presencial, sí, y nosotros como estamos un poco lejos y por una cuestión también de que es más fácil, decidimos hacerlo online, sabiendo que algunas cosas se pierden, ¿no? Como por ejemplo el juntarnos, el tomar café, pero ganamos en otras cosas, como por ejemplo por ahí llegar a una convocatoria mayor y también reducir las emisiones, ¿no? Claro. Sí, totalmente, claro. Está bien. Eso se trata. No hay movilización de por medio, no hay traslado. No va a haber. El tema es encontrar el equilibrio entre eso, entre la presencialidad de poder vernos y poder interactuar y cuidar el medio ambiente o reducir las emisiones. Totalmente. Bueno, Diego, gracias por los minutos. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, ahí pasaba Diego Distel, entonces, ingeniero y máster en gestión de energía y ambiente, coordinador del programa municipal de acción climática de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.